Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmo 19:4. Prepárese para escuchar Voz de lo Alto. Leyendo en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice el Señor: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y de eso quiero referirme en estos minutos. La esperanza viva de la resurrección. La resurrección de Jesucristo garantiza la esperanza de la vida eterna de todos los que creen en Él. La ascensión de Cristo fue para presentar al Padre su sangre pura, su sangre inmaculada a favor de todos los pecadores. En la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1, dice que Él es nuestro abogado que tenemos para con el Padre. Todo el que confía en los méritos de Cristo es aceptado por el Padre al declararlo justo por la justicia de Cristo. Cristo fue la primicia de los que resucitaron para vida eterna. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, el verso 20, dice el apóstol Pablo: Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y cuando dice que Él es primicia, nos está indicando que Él fue adelante. Él fue a la cabeza de los que han de resucitar para no morir más. En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo vuelve a decirnos, capítulo 1, verso 10, la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así que nuestro Señor Jesucristo quitó la muerte y trajo la vida, trajo la esperanza a vida eterna por su resurrección de los muertos. Así que su resurrección garantiza que un día resucitarán o resucitaremos todos los creyentes que hemos creído en su promesa. En Juan capítulo 14, verso 19, nos dice el Señor Jesucristo: vosotros viviréis porque yo vivo. Así que nuestra garantía que vamos a levantarnos de los muertos, si acaso llegásemos a morir antes de que el Señor vuelva, es la misma resurrección de Cristo. Así que la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra propia vida eterna. La resurrección de nuestros cuerpos para todos los que han muerto en la fe en Cristo será en su venida. Los creyentes muertos serán resucitados y los creyentes vivos seremos transformados. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52, dice el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio. ¿Por qué? Porque era una declaración, una revelación que no se conocía antes respecto a lo que ahora nos va a decir. Él dice que no va a revelar un misterio, que no todos dormiremos, pero que todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, si acaso estemos vivos a la venida del Señor. En la primera carta a los tesalonicenses vuelve a decirnos el apóstol Pablo, en el capítulo 4, verso 15 al 17, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor. Amén. En la carta de los Filipenses, capítulo 3, versos 10 y 11, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. El cuerpo de resurrección será como el de Cristo. Será un cuerpo inmortal, libre del poder de la muerte. Será un cuerpo incorruptible, libre del pecado, sin envejecimiento, sin enfermarse. Un cuerpo incorruptible al mal. Es un cuerpo glorioso, un cuerpo adecuado para su nuevo estado celestial, para vivir en la gloria de Dios. Así que el cuerpo de resurrección del creyente será semejante al cuerpo glorioso del Señor Jesucristo, inmortal e incorruptible, celestial. La resurrección de Cristo es la esperanza y ha sido la esperanza de los creyentes en todos los tiempos. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el patriarca Job, que junto con el libro de Génesis es uno de los primeros libros de la Biblia. Es tan antiguo como el libro de Génesis. Decía Job en su libro, en capítulo 19, verso 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y estamos hablando de los patriarcas, que la fe en la resurrección ha sido la fe de los creyentes en todos los tiempos. El patriarca Abraham también tenía esta fe en la resurrección. En Hebreo 11, versos 17 al 19, nos dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Así que Abraham creía en la resurrección. Él creía que si mataba en sacrificio a su hijo Isaac, Dios lo podría resucitar de los muertos. Era la fe de los patriarcas. Ha sido la fe de los creyentes en todos los tiempos. Miren lo que dice el profeta Oseas en su libro, capítulo 13, verso 14. Dice: de la mano del Señor o del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Y es una profecía sobre la resurrección del Señor, que la resurrección del Señor iba a librarnos de la muerte. ¿Qué sería el fin de la muerte? Sería su destrucción. Cristo con su resurrección destruiría el poder de la muerte y del Seol. Pero esa era la fe del profeta Oseas. Tenía la fe en la resurrección. El profeta Isaías dice en capítulo 25, verso 8, destruirá la muerte para siempre y enjugará a Jehová, el Señor, toda lágrima y todos los rostros. Tiene mucha relación con las últimas palabras del Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 4, también nos enseña que la muerte será destruida, que tendrá su fin. El apóstol Pablo creía también en la resurrección. Hemos leído que en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, habla que cuando esto corruptible, refiriéndose al cuerpo físico, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Así que el apóstol Pablo creía en la resurrección. El apóstol Pedro, como leímos al comienzo, dice que nuestra esperanza es una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y Juan
en el texto que relacioné antes, en capítulo 21, verso 4 del Apocalipsis, dice: enjugará Dios toda lágrima a los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La muerte será algo de la antigua creación, de la creación que fue contaminada y afectada con el pecado y con la muerte. Así que la fe en la resurrección ha sido la fe de los creyentes en todas las épocas, en todas las edades. Y también es nuestra fe que vamos a resucitar a los muertos. Pero también hay algo más que quiero terminar diciéndoles sobre que no solamente los creyentes en Cristo serán resucitados para vida eterna. También la resurrección de Cristo asegura y garantiza que no solamente los que hemos creído en Cristo vamos a resucitar, sino que es una resurrección para todos. El apóstol Pablo, en su defensa, en el capítulo 24, verso 15, dice las siguientes palabras: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Los injustos son aquellas personas que murieron sin la justicia de Cristo, los que murieron sin el perdón de sus pecados, murieron bajo la culpa de su pecado. Son los injustos que menciona el apóstol Pablo aquí, los que no tenían la justicia de Cristo a su favor para recibir el perdón de sus pecados. Y dice el apóstol que también ellos van a resucitar para ser juzgados y condenados por Dios. Serán juzgados ante el gran trono blanco para recibir su condena en el lago de fuego, según el grado de su culpabilidad. En Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15, dice el Señor, las últimas palabras del Señor para los injustos o personas que aún no han puesto su confianza en la justicia de Cristo para recibir perdón de sus pecados. Dice el Señor: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estimado amigo, la resurrección de Cristo nos da una esperanza viva en nuestra propia resurrección para vida eterna. Pero no es una esperanza para los que mueren en sus pecados, los que mueren sin la justicia de Cristo, o aquellos que cuando el Señor venga no tengan la justicia de Cristo en sus vidas y tengan que ser condenados. Un día, todas las personas que rechazaron a Cristo, un día tendrán que presentarse ante el gran juicio de Dios y serán juzgados. Unos, dice el Señor, serán resucitados para salvación. Se refiere a los que creyeron en Él, a los justos, justos por recibir la justicia de Cristo a su favor. Ellos serán resucitados para vida eterna. Pero habrá otra resurrección de injustos para condenación eterna. Un día, todos aquellos que no han querido doblar su rodilla ante el Señor para recibirle y poner su confianza en Él como su único y suficiente Salvador, un día, en aquel día, cuando sean juzgados, tendrán que doblar sus rodillas para reconocer a Cristo como Señor. Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11 dice:
En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, amigo, la resurrección de Cristo es una resurrección de vida para los que creen en Él, pero es una resurrección de condenación para los que le rechazan. Yo hago una pregunta: ¿en cuál resurrección usted va a participar? ¿En la resurrección de vida o en la resurrección de condenación? Es una decisión que va a tener que tomar. Pero le invito, en el nombre de Jesús, a que ponga su confianza en Jesús, que murió en su lugar, el sustituto que murió dando su vida para salvar la suya, para que usted pueda, mediante la fe en Él, recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna. Dios le ofrece perdón y vida eterna si pone su confianza en Jesús. Haga de Cristo, por fe en Él, su único y suficiente Salvador. Que Dios te bendiga. Usted ha escuchado el programa Voz de lo Alto,